Y bueno, primero que deciros gracias, muchas gracias por estar aquí todos hoy. Para mí es una conferencia que tiene mucha importancia para mí dentro de toda mi historia personal y por lo tanto soy más que la bienvenida a esa parte de mí íntima que a medida que uno va trabajándose sus propios conflictos, pues los quiere compartir con el mundo. Y desde ahí para mí es este lugar donde el simplemente hecho de las cosas que tocaremos hoy, de lo que podremos ir viendo, yo os diría, bueno, tomar revisión, pero sobre todo escuchar más qué dice vuestro cuerpo en relación a lo que vamos a decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una parte es la intelectual, pero a mí me interesa, acostumbrado a trabajar con el inconsciente, es qué sientes dentro cuando escuches hablar de determinada tema, ¿no? ¿Sí? Verás que dentro del conflicto de dinero hay varias temáticas y tal vez habrá una más que te resuene más que otras. Y es ahí donde yo te digo, pon el foco más hacia el interior, ¿sí? Esa parte de ti que hable, que más de lo que yo puedo decir. Y bueno, simplemente nuevamente os doy la bienvenida porque voy admitiendo a gente que va entrando. Y como os decía, esta es una parte que a nivel personal, íntimo, toca a todo el mundo. No hay nadie que el dinero, al menos en la sociedad que nos toca vivir, está implicado el dinero. ¿Sí? Buenas tardes a todos. ¿Sí? Por lo tanto, es algo que a todos nos toca y vamos a ver qué dinámica es que se encuentra, qué es lo que hay. Y yo lo titulé El dinero emocional porque para mí lo es. ¿Sí? El dinero es emocional. ¿Sí? Parece muchas veces que no tenga nada que ver con todo esto, pero te aseguro que todo es emocional. Sí, los que sé que aquí en la sala hay varios que habéis trabajado conmigo o incluso estáis trabajando conmigo en sesión y sabéis de qué hablo. ¿Eh? Una cosa es que es como veremos, el dinero sería como la punta del iceberg, pero no tiene nada que ver con realmente muchas veces el conflicto sea el dinero, ¿no? Si no es lo que asociamos, pues hemos asociado al tema del dinero. Porque si nos vamos a otras culturas que no necesitan el dinero, para ellos no sería un problema. Bienvenidos, bienvenidas a esta temática interesantísima. Empezamos ya con todo el tema del dinero emocional. Es importante empezar a comprender todo lo que es la parte del consciente e inconsciente, ¿sí? Para comprender por qué o para qué nos están ocurriendo todas las cosas que nos ocurren. ¿Sí? Vale, esta es la primera. El inconsciente, la mejor manera que se ha encontrado de explicar esto es todo aquello que no es consciente, pero está en nosotros. La mejor imagen que se ha encontrado es la iceberg, que es la que veis en pantalla. Es como que si en nosotros hubiéramos dos dentro de nosotros, uno más otra parte de nosotros que no estamos viendo, ¿sí? Pero que está ahí. ¿Sí? Que la mejor manera es el dibujo, como te decía, del iceberg. ¿Sí? Es cuando tú vas por encima del mar y tú ves, ay, mira, la montañita de hielo, pero desconocemos lo que hay en la profundidad, que es muchísimas veces más en cuanto a cantidad. Más o menos nos estamos diciendo que dicen los expertos entre el 5 y el 10% es el consciente y todo lo demás es inconsciente. Eso quiere decir que todo lo que yo decido en mi vida, hay algo en mí que lo decide por mí. ¿Sí? En las tradiciones esotéricas tienes que encontrar lo que está oculto en ti y una buena manera es mirar hacia el exterior, qué está ocurriendo fuera en mi vida, que es el motivo de consulta. El tema del inconsciente es, nos dicen los expertos más o menos, entre el 5 y el 10% es lo consciente y todo lo demás es inconsciente. Y una manera de ver cuándo el inconsciente está en marcha es cuando algo fuera me está ocurriendo y yo desearía otra cosa. La temática del dinero está full y más nosotros en nuestra sociedad, por ejemplo aquí en España, sé que hay gente de otros países donde ha habido mucha carga quiere decir a nivel emocional de lo que ha representado el dinero. ¿Sí? Ahora veremos posibilidades múltiples. Incluso cuando estuvo en México, pues hay una dinámica inconsciente donde el inconsciente de allá tiene muchas historias, que también veremos, que vienen de nuestros ancestros. Simplemente es para que yo necesito que comprendas que aunque tú no sabes por qué y
lo normal. Cuando siento que me falta dinero, lo mejor que, o lo más rápido, lo más habitual que dice mi cabeza, tendré que trabajar más horas, tendré que buscarme otro trabajo para conseguir el mismo dinero. O siempre que intento conseguir dinero, llego hasta un tope y cuando siento que te he podido ahorrar algo, hay algo en mí que se me rompe, se me estropea, supongo que te habrá pasado muchas veces, en las cuales otra vez tu economía vuelve a bajar. ¿Sí? Por lo tanto, ahí sabemos, ahí es cuando sabemos que hay algo inconsciente, ¿sí? Que te está manejando. Vale. Es como decirte, ¿no te ha pasado alguna vez el no poder dormir por problemas económicos? No estoy encontrando la solución, no sé de qué modo en el lugar donde vivo, no sé cómo generar más dinero, tener que hacer más horas o buscar dos trabajos, como te decía, para llegar a final de mes. ¿No te ha pasado que también te sobre dinero en un mes y de golpe hay un imprevisto que hace que tengas que gastarte tu dinero y quedarte a cero o bajo mínimos? ¿Quién no? Si te ha pasado tener miedo a quedarte sin dinero, ¿sí? O incluso hay personas que se endeudan sin saber cómo. Es que no sé cómo, Iván, me las ingenio, pero siempre eh, me quedo sin dinero o empiezo a comprar cosas compulsivamente y la historia es que tengo que sentirme endeudado. ¿Mm? Esto es una de las posibilidades. Para mí es importante, para comprender esto, dentro de la problemática del dinero, hay como tres registros, ¿vale? Yo lo que estudié fue la psicosomática clínica, ¿vale? Y la psicosomática clínica lo que está buscando es encontrar la lógica. Por favor, ¿alguien se le está activando el micro? Lo estoy intentando al mismo tiempo desactivar. Vale, decía que muchas veces necesitaremos comprender en psicosomática cuál es el origen emocional de todo conflicto, sea de lo que sea. Yo trataré el dinero o los conflictos de dinero como si fuera un síntoma, como si tú vinieras y dices, Iván, tengo tal enfermedad, y la psicosomática busca el origen emocional de este conflicto interior que hace que tú tengas esa enfermedad o lo que tengas, ¿no? Por lo tanto, el dinero lo vamos a tratar igual. Es un síntoma, pero que lo toma desde otro lugar. Pero para mí es absolutamente igual, ¿sí? Y los que estáis en consulta conmigo lo sabéis. Por lo tanto, hay tres grandes registros donde podemos ir a buscar en un inicio, que sería todas las memorias transgeneracionales, ¿vale? Las memorias transgeneracionales nos dicen todo aquello que pasó en nuestros ancestros antes de que nosotros naciéramos, ¿eh? Y ahí hay un montón de información donde podemos empezar a ver qué ocurrió en nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, donde veremos algunos tipos de problemas que encontramos en el origen de muchos consultantes cuando vienen a consulta a decir, bueno, tengo este problema de dinero. Estaría bien que cada uno, si estáis escuchando esta conferencia, sea por dinero o simplemente quiero enterarme qué hay detrás de todo esto, es que conectéis muy bien en cuál es mi conflicto en relación al dinero. Hay multitud. Por lo tanto, uno de los grandes registros, decía, es todo lo que ha ocurrido en mi transgeneracional, en mis ancestros, mis antecesores, padres, abuelos, bisabuelos. Otra gran parte de carga que nos podemos llevar, que nos da información sobre todas las problemáticas de dinero, esto que pone aquí PSG es Proyecto Sentido Gestacional, que es la etapa intrauterina, es decir, 9 meses antes de ser concebidos nosotros, durante nuestro embarazo y más o menos entre el 1 y 3 años de edad, ¿sí? Porque tenemos que pensar en qué ambiente emocional fui concebido, concebida, qué historias vivía mamá, papá en relación a cuando yo estaba en la tripa de mamá, ¿sí? Hoy la ciencia por fin ya nos dice que el bebé siente dentro, siente las emociones de mamá como suyas. Y muchas veces tomamos la información de mamá, los míos de mamá, como nosotros, como si lo estuviéramos viendo nosotros y lo registramos. Simplemente como dato, porque el feto cuando está in útero, sus frecuencias cerebrales son unas que no hay intelecto, no hay raciocinio, no hay
nada que haga pensar que eso no tiene que ver conmigo. Por lo tanto, eso es como si entrara a fuego dentro de mí y eso me estructura. Por eso nosotros le llamamos, es un conflicto estructurante. Es decir, desde que yo me creé, ya tengo esta información de que el dinero es tal. ¿Sí? O por culpa del dinero o por gracias al dinero puedo tener mucho, o puedo tener poco, o puede ser un problema. Y sobre todo, la pequeña infancia, ¿sí? De 0 a 7 años, que se estructura nuestro psiquismo. Ahí, pues todo lo que hayamos vivido es lo que vamos a absorber. ¿Sí? Y es lo más lógico. Y después de nuestra infancia hasta nuestra adultez, es, pues bueno, estamos repitiendo, a menos que hagas un trabajo personal, seguirás repitiendo aquello que has aprendido. Por lo tanto, nuestros primeros modelos que tenemos de qué es la economía es papá y mamá. ¿Sí? Por lo tanto, como te decía, yo trataré el conflicto del dinero como si fuera un síntoma. El síntoma simplemente me está diciendo en tu inconsciente, tu mente no consciente, tienes la información que como solución es no tener dinero o el problema que tú tengas con el dinero. ¿Sí? Porque tenemos que entender que dentro de la conflictología del dinero hay como, digamos, dos grandes áreas. Es decir, tengo dinero pero se me va mucho, más del que gano, o no consigo suficiente dinero. O la tercera versión, vamos a decir, es todo el dinero que entra, todo me lo gasto. ¿Sí? Y veremos que cada una tiene su propia idiosincrasia. ¿Sí? Porque a grandes rasgos, todo lo relaciona con la mamá y la función maternal, porque la mamá es la que nos dio el alimento, tenemos que comprender que el dinero a nivel biológico no sirve nada más y nada menos que para intercambiar por comida, por vestimenta, por comprarme una casa, un coche, lo que yo necesite. Por lo tanto, será la función de que yo cojo del mundo algo para tomarlo, ¿sí? Para hacerme lo mío, ¿sí? Porque nuestro cerebro es muy biológico y una parte de él que funciona en plan biológico. Por lo tanto, el dinero está tomando una parte de biología pura de alimentación para no morirme de hambre. El problema que suelo encontrar en el dinero es que en el dinero, ¿no? Imagínate que eres un vaso y esto es dinero. El problema es que hemos asociado a esto cosas muy extrañas. ¿Sí? Hay gente que tú te podrías preguntar, ¿para ti qué significa el dinero? O sea, ¿qué te da el tener dinero? Piensa. ¿Sí? Yo lo he tenido claro en mi vida. Siempre me ha dado seguridad y sobre todo libertad, porque es un valor fundamental para mí. Pero tú que me estás escuchando, me estás viendo, tal vez para ti tu valor fundamental en tu vida pueden ser otros criterios de vida. Hay gente que cree que tener más es tener más estatus. Para el resto de la gente seré alguien. ¿Sí? Ni está bien ni está mal. Simplemente que encuentra para ti qué significaría tener todo el dinero que crees que necesitas. Porque eso también es otra cosa. ¿Sí? Y como decía, que el dinero entre a mi bolsillo tiene que ver con el patrón madre o función maternal. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo una mala relación o he tenido una mala relación con mi madre, ¿sí? Muchas veces es como si a la vida yo la negara de algún modo. ¿Sí? Es como la alimentación la voy a negar y lo que voy a hacer es que el dinero, bueno, corte muchas veces ese flujo del dinero. ¿Sí? No quiere decir, puede ser que te vaya bien la vida, que consigas dinero y tú tengas un conflicto con la madre. ¿Sí? Digamos que lo que vamos a ver son carpetas diferentes porque el dinero, nosotros le llamamos un conflictos plurifactoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos factores que pueden causar que tú hoy por hoy tengas un problema de dinero. Cuando digo problema es simplemente no estás teniendo lo que te gustaría tener. Y la salida del dinero es decir, yo puedo cobrar mucho, pero también se me va mucho, o cobro poco y se me va mucho, ¿sí? Me endeudo más, tiene que ver con la función del padre o la función paternal, quien haya hecho la figura de ese padre. ¿Sí? Porque tal vez yo no he tenido padre y mi padre lo ha hecho el abuelo, o un tío, o mi hermano mayor, me da igual. ¿Sí? Depende cómo haya sido esa relación, ahí tendrá la relación de la salida del dinero. Se me va más dinero del que entra. ¿Sí? Y si ya ha tenido conflicto con los dos, pues normalmente es el dinero va y viene y yo intento hacer 1000 cosas para sobrevivir. Por lo tanto, es importante para mí comprender cómo funciona el cerebro. ¿Sí? Yo percibo de afuera el mundo, yo lo percibo y ahora estamos hablando de dinero. El estímulo es el dinero. ¿Sí?
y yo tomaré en función de lo que yo haya percibido durante toda mi vida de lo que representa el dinero, le daré una respuesta y un significado, que en este caso puede ser ver el dinero como algo negativo, peligroso, problemático, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué sé que en el fondo debes de tener esta información? Por una sencilla razón, es que nadie me ha venido a la consulta y me ha dicho, Iván, la vida me va genial con el dinero y me gustaría saber por qué. No, el que ya le va bien ni se lo preguntas. ¿Sí? Pero de lo que estamos viendo en clínica, ¿sí? Porque yo aprendo, es mi gran historia de vida, y aparte ya, gracias a los consultantes que van viniendo, estamos viendo una serie de programaciones muy concretas que es, como es tan abarcativo, abarca tantas cosas, creo que he querido ponerte las que al menos yo voy encontrando más habitualmente. Pero es importante que entiendas, yo he percibido el dinero de una manera que ante lo que he visto es más bien pernicioso, peligroso, y lo que decido es rechazarlo. ¿Sí? Pero eso normalmente yo ya ni me acuerdo. ¿Sí? O de siempre se ha dicho que el dinero es tal, el dinero es cual, bla, bla, bla. Ahora veremos. ¿Sí? Y la solución, ¿cuál es? ¿Quieres saber cuánto tienes tú de conciencia en relación al dinero? Mira lo que entra en tu bolsillo. Es así. De momento, si tú miramos a la gran mayoría de gente, la única manera que encontramos de obtener dinero es de trabajar. ¿Sí? Pero fíjate, los grandes magnates normalmente no trabajan. Tal vez tiene que ir al revés. El dinero es una energía, es algo que tiene que fluir. ¿Sí? Y en función, si tengo miedo en el fondo de quedarme sin, pues tiraré a funcionar de un modo u otro. Todo esto es percepción para que tú mismo, tú misma, te vayas dando cuenta. Por lo tanto, somos seres lingüísticos. Es decir, el dinero es un concepto. El dinero lo confundimos con billetes y monedas. ¿Sí? Pero es como decirte el amor. Dime algo físico del amor. No, no lo podemos. Por tanto, decir del dinero es un concepto que yo he grabado en que, en base a cómo somos seres lingüísticos, hemos aprendido de las palabras. Por lo tanto, tú has ido grabando todo lo que se ha dicho del dinero. No guste, no nos guste, te acuerdes, no te acuerdes. Simplemente sé que el resultado de lo que escuchaste o lo que te transmitió de los tuyos a nivel inconsciente es lo que me está diciendo cómo te va a ti con relación al dinero. ¿Sí? Al final, daremos una ronda de preguntas por si tenéis, pero esperamos al final porque puede ser que más adelante te lo vaya contestando, ¿vale? Vale, primer tema que tenemos que tocar si queremos comprender el tema del dinero es el modelo parental. O sea, mira qué imitación, cómo eran tus padres a nivel económico, cómo trataban el dinero, qué decían del dinero. ¿Sí? Porque veremos que hay diferentes posibilidades. Veremos. Y, ostras, ¿yo a quién funciono más? ¿Como papá, como mamá? ¿O una mezcla? ¿O ninguno de los dos? Que también puede ser. Sí, pero de entrada, tú lo que has aprendido más o menos del dinero tiene que ver con los que hicieron esa función, que tal vez no son tus padres, son abuelos, quien sea. ¿Sí? Por lo tanto, estamos ahí. Como posibilidades, así muy generalizado, pero de verdad que te digo que es muy generalizado, tendremos las personas que son ahorradoras. María Pilar, Martín, ¿te podrías apagar el audio, por favor? Tendríamos, no sé, apagártelo. Tenemos la versión ahorrador, que el ahorrador es el que va a retener el dinero continuamente porque cree que puede faltar. ¿Sí? Es una infancia, una niñez donde ha habido carencia y un día se dijo la mejor solución es guardar por si acaso no hay. ¿Sí? En cambio, el gastador también tiene algo parecido, pero el gastador de la pequeña infancia normalmente también tuvo carencia, pero por eso mismo el no poder tener lo que quiso hará que gastar le dé un cierto placer y le da una sensación de adquirir lo que quiere. Pero eso te puede poner en peligro también. Y también estarías en algo no correcto. ¿Sí? Por lo tanto, y el otro, la tercera gran generalización que te podría hacer, es el evitador. Es ese que dice, escucho yo a mí, el dinero ni me viene ni me va. A mí no me hables de dinero porque no me importa. ¿Sí?
Y estaría bien que tú te pudieras ver dónde te sientes más identificado. ¿Eres más ahorradora, gastadora o evitas? El evitador normalmente se casa con alguien que suele ser bastante ahorrador. ¿Sí? Porque, bueno, es como se encarga él o ella y yo sí, no toco el dinero, no sé a qué. A ella un problema. No le da importancia. Normalmente esta gente son personas donde en la infancia han podido tener de todo un poco, pero tampoco han conocido el valor de lo que representaría el dinero. ¿Sí? Pues la gente que más ama su dinero, como decía alguien, es la gente que tiene mucho dinero y la gente que tiene muy poco dinero. Estos dos son los que están más obsesionados con su dinero o piensan más en dinero. El problema es que la mente que es más pobre, que tiene más conflictos o tiene más creencias limitantes, lo que va a hacer es querer obtener cosas del mundo para sentirse más lleno. ¿Sí? Y en cambio, la mente rica dice, vale, con esto, ¿cómo puedo duplicar ese dinero? ¿Sí? Para que el dinero trabaje por mí. ¿Sí? Por lo tanto, observa en qué modelo tú estás funcionando. Es muy, muy importante para ti. ¿Sí? Porque no quiere decir que el ahorrador está mejor, porque si hablamos con el ahorrador, va a decir que su modelo es mejor que el gastador y el evitador. Pero el gastador dirá, el mío es mejor, porque yo disfruto, ¿sabes qué? La vida está aquí para disfrutar, a mí no me digas nada, por lo tanto estará haciendo cosas diferentes. ¿Sí? Y el evitador dice, pues, a mí contarme otra cosa, me da el dinero que no me importa. ¿Sí? Por lo tanto, cada uno tiene su idiosincrasia propia. ¿Vale? Algo que encontré también con el tema del dinero es si te ha ocurrido algo, sobre todo en la infancia, que haya sido un evento difícil para ti que tenga que ver con el dinero. Yo te puedo contar o algo que tenga que ver muy cercano en relación al dinero o a lo que representa el dinero para ti. Te pongo un ejemplo que cuando yo descubrí esto, no sé cuánto pude duplicar lo que ganaba el dinero de un mes a otro por encontrar este conflicto. Por eso para mí es importante que tú te des cuenta. Recuerdo de pequeño, no te podría decir la edad, 6, 7 años, mi mamá me dio 2.000 pesetas, aquí en España, pesetas, y me dijo, ve a comprar. Y yo, pues contento por vivir en un pequeño pueblo, y perdí el dinero. Cuando llegué a la tienda, perdí el dinero. Y yo allí ya tenía conciencia de que nosotros no teníamos. Yo vengo de una familia donde era muy justo. Mis padres siempre han sido de trabajar, trabajar, trabajar y lo poco que obtenían era casi todo de pagos. Y me acuerdo eran 2.000 pesetas, el billete rojo, y llegué a la tienda y cuando fui a pagar me di cuenta que lo había perdido. ¿Vale? Todo ese shock que a mí me creó eso, imagínate llegar a casa y decirle a mi mamá, he perdido el dinero, lo que implicó. Eso para mí fue un shock. Y mi cerebro dice, ok, después con toda la que me cayó encima de bronca de mi madre, mi cerebro empezó a decir, ok, esto mejor no tenerlo para si no lo pierdes y así no te pega la bronca. ¿Sí? Y otro evento que tuve potente en relación al dinero, no es el dinero, pero sí de estatus social, en una determinada mis padres se separan y había mucha dificultad económica y mis padres, mi madre, que yo me quedé con mi madre y mis hermanos, íbamos al ayuntamiento de mi pueblo a pedir comida, a tipo Cáritas, así, ¿no? Y recuerdo yo ir a buscar al ayuntamiento una caja donde dentro había pues arroz, macarrones, me acuerdo que había aceite, cosas así, pero yo sentía la vergüenza más grande que podía sentir. Es decir, salía de allí y yo lo único miraba para todos los lugares para que no apareciera ningún amigo mío que dijera, mira, el pobre del pueblo. ¿Sí? Y eso se generó algo en mí que muchas veces encuentro en los conflictos de dinero, pero eso sí está muy escondido. Ese tienes que tener un tiempo de trabajo interior y es la sensación de vergüenza, la sensación de que hay algo en mí a ojos de los demás que está mal visto. Y voy a tapar eso. ¿Cómo? Haciendo querer ver a la gente que soy una cosa que no soy. ¿Sí? Por eso mis primeras conferencias fueron muy estresantes para mí, precisamente porque no sabía que yo tenía ese conflicto de la vergüenza.
pero no vergüenza de timidez, que también la he tenido, sino creer que a ojos de los demás yo no era digno de poder hacer o decir cosas. Lo digo por si pensar si en vuestra vida habéis tenido un evento difícil que os chocó, un shock en relación al dinero. ¿Sí? Esto es un programante fuerte. Como decir, primero han visto las áreas de los padres, en qué categorías funcionan ellos, cómo tú puedes haber copiado su modelo, ¿vale? Otra faceta sería un evento difícil en relación al dinero, un shock emocional, ¿vale? Y lo que normalmente, cuando se habla del dinero, las creencias limitantes, todo el mundo trabaja en creencias. Si nos fuéramos a lo absoluto, te diría es verdad, en lo absoluto cualquier, como te digo, patrones heredados de mis padres o un shock emocional que haya tenido, detrás yo genero una creencia. Todos generamos creencias, es verdad. ¿Sí? Pero parece que si te cuento esto del tema de la, como te he contado, que iba a buscar yo comida, eso ha afectado mucho mi vida económica por el sentimiento de vergüenza. Y allí no hay, aquí, en las creencias limitantes que normalmente trabajamos del dinero, allí no entraría esto. Por lo tanto, es un poco más complejo. ¿Eh? Por lo tanto, si deja que yo te hago esta pregunta rápida y deja lo primero que venga a tu cerebro, sin que sea muy mental, yo te diría, para ti dinero es igual a lo primero que haya venido. Esa palabra, yo te diría, apúntatela. Sobre todo porque te puede chocar. Si es buena, no pasa nada. Pero si es muy loca, porque te puede venir cualquier frase, cualquier palabra, tómala porque eso es lo que tú estás teniendo grabado, grabada en relación al dinero. Y eso es lo que está manejando tu realidad. Así de claro. ¿Sí? Por lo tanto, podemos tener creencias, por poner algunas, para tener dinero de sufrir, o tengo que tener dificultad de ganarlo, las personas que tienen dinero son malas personas, no hay dinero para todos. Yo siempre tuve esto de pequeño, a mí me encanta explicar historias mías para, no sé, es la mejor manera que te puedo ofrecer, es mi experiencia, y creo que aquí en la sala hay gente que ha estado trabajando y está trabajando conmigo este temas de dinero. Yo creía que si yo tenía, otro no iba a tener. Por lo tanto, tener yo, quiere decir, sobre todo he sido muy humanista y si veía a los niños negros por la televisión muriéndose de hambre y tal, yo sentía que si tenía eso, yo era sentirme mal. ¿Vale? Ha sido una creencia en la cual yo he tenido que trabajar bastante. ¿Vale? Y frases así que siempre nos han dicho, ¿qué te crees? Que el dinero crece en los árboles. ¿Eh? En mi pueblo decían que como donde yo he vivido, he nacido, hay una central nuclear y los que trabajaban dentro de esa central nuclear, que eran los que tenían dinero, trabajaban en Afexa, es una empresa de eléctricas de entonces, siempre me decían, ¿tú qué te crees que eres de Fexa? ¿Sí? Es como decir, detrás de esas palabras, ¿qué interpreté yo? Detrás de las palabras que tus padres te hayan dicho, o que siempre decía papá o mamá en relación al dinero, ¿qué interpretaste tú? Sí, porque lo seguirás viendo así. ¿Sí? No sé si tú tienes detectada alguna creencia que sientas que se verifique, porque una creencia lo único que busca es verificarla. Si para tener dinero tengo que sufrir, siempre encontraré trabajos donde muchas horas con poco dinero, donde siento que siempre me pueden engañar. Si tengo que las personas que tienen dinero son malas, pues encontraré jefes, jefas corruptos donde se quedan parte de mi dinero. Simplemente, ¿para qué? Para verificar que esa creencia es verdad. Eso no quiere decir que eso sea verdad. ¿Sí? Simplemente para ti sí lo es. ¿Sí? Eso es lo importante que tenemos que entender. Me dicen que no se me escucha. ¿Me escucháis los demás? Sí, Sí, yo ¿no? sí te escucho, Sima. Vale. Sí, perfectamente. Vale. Yo sí. Vale, genial, gracias. Tal vez los que me lo habéis dicho, tal vez os va mal el audio, ¿vale? Vale, y otro conflicto, ¿sí? Como aquí que todo lo tengo que comprimir y son más mis ganas de querértelo dar todo. Y sé que es imposible, que es una ilusión. Pero bueno, intentaré darte lo máximo, ¿vale? Algo que siempre, casi siempre, no me atrevo a decir siempre porque tú sabes, siempre hay excepciones, pero algo que tenemos que entender clarísimo, te diré, tanto dinero ganas, tanto te vales.
tanto te quieres, tanto crees que vales. ¿Sí? No sé si de los que me escucháis tenéis trabajos donde os dedicáis a la ayuda, ¿no? Como puedo estar yo dando el servicio, ayuda a los demás. Cuando yo al principio me pagaban por mi trabajo, yo sentía que estaba haciendo algo que estaba mal. Es el síndrome este del impostor. ¿Sí? Por lo tanto, es tu valor personal, así como tú te valorices a ti mismo o a ti misma, hará que tú obtengas más dinero o menos. ¿Sí? Es decir, tú ganas tu dinero y verás que tú vas aumentando tu economía que estás ingresando. ¿Sí? Por lo tanto, es el sentimiento de merecimiento. ¿Qué ocurre aquí? Aquí muchas veces encuentro temas de que cuando los padres hay un hermano que es el preferido, ¿sí? Y yo me siento el más o el menos, y ahí empiezo a entender o a hacer la creencia de que yo no valgo, no soy suficiente, o yo no importo. Cuando empezamos a sentir eso, estoy buscando, cuando empiezo a darme cuenta a que yo se ve que no importo, ahí es cuando empiezo a agravar esos problemas de dinero. Por eso al dinero también se le llama un valor. Los valores, la bolsa de valores, tiene que ver con la valía. No quiero decir con esto que tanto tienes, tanto vales. No. Pero sí que es verdad que hay mucha relación de la autoestima, ¿sí? La seguridad personal con lo que tú ganas. Y porque te preguntaría cuántas veces te ha tocado trabajar, ¿no? o aceptar trabajos en los cuales tú te sientes que no has sido del todo remunerado o valorado. ¿Sí? Pero por circunstancias de la vida, lo único que te ha quedado es tener que aceptar eso. ¿Sí? Por lo tanto, el valor personal es como decir, hay un trabajo interior de hacer sentirme que valgo, que es de validez, que lo que ofrezco al mundo es válido, aunque trabajes para otro, da igual. Y aunque trabajes de lo que sea que digas, no, es que mi oficio no se trabaja, no se cobra mucho, simplemente te diría, ok, la historia es, si mi inconsciente solo encuentra ese trabajo que me pagan poco, quiere decir que yo estoy siguiendo unas normas, inconscientes evidentemente, de que hacen que yo tenga que cobrar poco. ¿Sí? Y te lo aseguro, esto firmo, creo que hay gente aquí también, me repito que la sala está trabajando conmigo, es tú aumentas tu autoestima, tú aumentas tus ingresos, seguro. Aunque no tengas ni idea de dónde viene ese dinero. Y te digo, y no necesariamente ese dinero va a entrar desde tu trabajo. Son cosas así muy locas que pasan y bonitas, excepcionales, que pasan cuando empiezas a trabajar con el inconsciente. Cuando digo inconsciente no es nada consciente, no tienes ni idea cómo se entretejen la realidad, se empieza a bailar de otro modo bastante loco. ¿Sí? La verdad que es bastante loco lo que puede llegar a pasar. Vale, después tenemos otra gran área, perdón, que es lo que llamamos nosotros la inversión psíquica. ¿Qué quiere decir inversión psíquica? Es cuando tengo la sensación de que lo que para mí es bueno, para los demás es malo y para lo que los otros es bueno, suele ser para mí doloroso o problemático. Aquí pongo la frase, es cuando tengo una creencia, sea mía, de mis padres, ancestral, como veremos, que el dinero trae problemas y el no tener dinero me da placer. Quien entienda o se siente identificado con esta frase comprenderá lo que le digo. En cambio, los otros que no tengamos este problema dirán, no sé qué cosa más rara, ¿no? Cómo el dinero me puede traer problemas y el no tener dinero me puede dar placer. ¿Sí? Hay algo que esto le llamamos fidelidad familiar. ¿Sí? Es decir, si para mi familia ha sido un problema, ¿sí? Recuerdo muy bien muchos casos en México, no sé si hay alguien de aquí en México, donde allí por temas de dinero, como ellos dicen, balaceras a tope, ¿sí? Se mata por dinero y puede llegar a transmitir esa información de que tener dinero es estar en peligro de muerte. Y el no tener nada es la garantía de que nadie me va a robar, ni me va a asaltar, ni me va a matar por dinero. Por lo tanto, si en nuestra historia familiar ha ocurrido cosas de estas, yo puedo tener esta información de que, ¿sabes qué? Tener dinero es un problema. ¿Sí? Y cuando digo dinero, tiene que ser también
tal vez no solo es el dinero, sino algo que tenga valor. Como ahora hablaremos del transgeneracional, de toda mi historia familiar, hay bodas de mis abuelos que las unieron por tierras. Antes se hacía mucho, para que no se perdieran las tierras familiares, te casaban con el hermano, el tío, el primo del vecino o quien sea, ¿sí? Pero nunca hubo amor, solo se casaron por un tema de tierras. Y tierras entonces era un tema de dinero, comida. ¿Sí? Estamos siempre rodando lo mismo, es una necesidad biológica, ¿sí? Por lo tanto, ahí es cuando se puede empezar a transmitir esta historia. Y yo tuve, ok, la mejor solución para que no me casen con nadie que yo no quiero es no tener. ¿Sí? Y cuando empiezo a darme cuenta de todas estas historias es cuando yo empiezo a bajar mi estrés inconsciente. Para decirle a mi mente, a mi inconsciente, mejor dicho, cocha, yo ya no tengo problema de eso. Puedo tener y estar con la persona que quiero o decir con quién quiero. Por ejemplo, te pongo muchísimos casos. ¿Sí? Por lo tanto, un poco lo que os venía a decir, hay las transmisiones transgeneracionales. Es decir, tú hoy en la medicina nos dice hay enfermedades que se transmiten de generación en generación y le llamamos enfermedades genéticas, ¿sí? Pero una parte de ese ADN muy grande, el 90% de nuestro ADN se cataloga como que no sirve, que no sirve para nada. Eso es una falacia del ser humano creerse que la biología ha hecho algo para nada. Eso no es verdad. Por lo tanto, también se me va a transmitir a través de ese ADN no útil, ¿sí? De que el dinero, bueno, puede haber problemas de dinero o mi manera de funcionar con el dinero, patrones de comportamiento, también se pueden heredar. ¿Sí? Por lo tanto, ahí estamos, es importante con el tema del dinero. ¿Y qué vemos a nivel transgeneracional? El dinero, ¿sí? Mueve la misma energía que la sexualidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, ¿y qué? ¿Cuál es el símil, Iván? ¿Cuál es la unión que haces entre sexualidad y dinero? Vale, la sexualidad es la energía que hace que la estirpe, la familia, se reproduzca. ¿Sí? El apellido tal continúe, es la supervivencia del grupo, ¿sí? Y con el dinero, como hemos dicho antes, lo que voy a utilizar el dinero es para comprar cosas y para comer. Por lo tanto, el dinero también hace un tema de supervivencia individual o de la familia. Por lo tanto, se equipara la energía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué encontramos en el transgeneracional? Pues hay memorias de abusos, hay hijos fuera del matrimonio, como os he dicho, amañados, ¿no? Se unen por intereses, ¿sí? Todas estas cosas en nuestro transgeneracional, los descendientes lo van a pagar normalmente con dinero, ¿sí? Este es el caso de personas que cuando, no sé por qué, siempre me veo en situaciones donde yo tengo que pagar los platos rotos de otro, me acusan de cosas, cuando pago también con mi tiempo libre, son personas que se dan mucho a los demás y creen que por ayudar serán mejores, porque inconscientemente tengo una memoria de culpabilidad, hay un tema no resuelto. ¿Sí? Por tanto, en mi árbol genealógico también hay violaciones y las violaciones hacen que después los descendientes vamos a pagar ese tema. ¿Sí? ¿Con qué? Con nuestro tiempo, con nuestro dinero, etc. ¿Sí? Este es un tema importante, muy importante. Otro tema que mi profesor Salomón Seyam es el que lo sacó a la luz, es el síndrome del yaciente. Y el yaciente, como veis en esta foto, ¿sí? Es el que yace, el que está muerto. ¿Sí? Son todas esas memorias de fallecidos que llevamos nuestra vida, que llevamos a nivel inconsciente en programación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo llevo la memoria de un muerto, el clan, la familia me pide que yo reviva a ese muerto, ¿sí? Para devolverlo a la familia porque fue duro su marcha. ¿Y qué va a ocurrir conmigo? Si una parte de mí está, vamos a decirlo, parasitada por la memoria de ese fallecido, lo que voy a hacer es lo que pongo ahí, la prohibición de conectarme con el placer de vivir. Son las personas que no se permiten disfrutar. Siempre están más bien tristes. ¿Sí? Siempre están, se encierran,
tienen una voz monocorde, suelen vestir bastante de negro. Esto es un síndrome, por lo tanto tiene bastantes síntomas dentro, pero al referido al dinero, el dinero nos conectará siempre con el placer de vivir. El tener dinero me garantiza la supervivencia, me garantiza poder disfrutar de la vida, irme de viajes con mis amigos, mi pareja, mis hijos, mi familia. Pero cuando yo tengo esta memoria, el dinero el dinero me puede abrir hacia la vida, yo lo que haré es quedarme aparte, ¿sí? Y lo que voy a hacer es no tener dinero porque yo estoy unido o unida a una memoria transgeneracional que tiene que ver con fallecidos. ¿Sí? Lo digo por sí, y más si ese fallecido tiene que ver que haya causado muerte. ¿Sí? O sea, haya sido muerte por temas de dinero, me refiero. Por lo tanto, podéis ir pensando si en vuestra familia sabéis cosas de estas, ajustes de cuentas, todas estas cosas que se han dicho muchas veces. Otra gran categoría dentro del tema del transgeneracional, todo lo que nos puede venir de familia, son las ruinas familiares. ¿Sí? Expropiaciones, juegos, el dinero que se han jugado, que lo han quitado, ruinas de empresas. Antes, aquí en la guerra, pues simplemente expropiaban los terrenos y la familia se quedaba sin nada. O sea, todo esto yo puedo tenerlo y lo que voy a generar es sentirme como para pertenecer a mi familia, seguir siendo pobre, ¿sí? Y ser pobre o sentirme que continuamente me voy arruinando. Tengo una persona que me decía, yo he estado a la punta, iba en el éxito total, caigo, vuelvo a ser multimillonario, vuelvo a caer, vuelvo a ser multimillonario. Y estuvimos viendo que en su historia había eso. Las ruinas en la familia siempre había pasado eso a su papá y al abuelo le pasó lo mismo. Es como seguir una fidelidad familiar, que es lo que pongo aquí. Es como decir, haber grabado que si yo tengo mucho dinero, ya no voy a ser del clan de los tal. ¿Sí? Ya no voy a pertenecer a mi familia. Es como si yo tuviera dinero, en mi familia no seré bien visto. Y esto es ser leal a la familia. Mi cerebro graba que estar en familia es estar en seguridad. ¿Sí? Pero despuntar o sentirme diferente a mi familia hace que yo genere miedo y no esté conectado a la familia. Y por lo tanto, lo que voy a hacer es frenar todo mi crecimiento y una de ellas, una de las posibilidades es el tema del dinero. ¿Sí? Por lo tanto, si vengo de familia normalmente humilde, que le llamamos humilde, mezclamos cosas, ser humilde con tener poco dinero, pues dices, pero el lenguaje coloquial dices, son cosas diferentes para mí. Por lo tanto, si he nacido en una familia así, suelo continuar igual. O, fijaros, los grandes multimillonarios no vienen de familias muchas veces multimillonarias. Lo que hacen es sublimar su historia. ¿Qué es sublimar? Cojo toda la historia mía y la subo a otro nivel. ¿Sí? ¿Para qué? Es el que resuelve, es el que en su familia viene a resolver toda su historia. Pero probablemente, si me estás escuchando, eres de la parte de la familia que vienes a resolver. Si no, no te llamaría la atención esto. Otra gran carpeta, por hablarte, es algo que conocemos como la deuda emocional. Y allí entramos muchas veces a esas madres que pueden ser un poco controladoras, incluso tóxicas, donde te hacen sentir de alguna manera que por el hecho de tenerte, haberte tenido, tú les debes algo. Es como te dicen, por todo lo que yo sufrí por ti, si supieras con lo que yo he hecho todo por ti y ahora tú así me lo pagas. Es la sensación que te hace sentir de que tú le debes algo. La sensación de que ellos te dicen, nosotros hemos sufrido mucho o nos hemos tenido que empeñar mucho para que tú pudieras estudiar. Esto le crea culpa al hijo o a la hija. ¿Sí? Y es la sensación de los niños a nivel comportamental cuando crecen, es el típico hijo que está con la madre siempre ayudándole, pagándole la historia, porque la madre es infantil, no sabe resolver su historia económica y el hijo está como una mantención. ¿Sabes? Le estoy pagando a mi madre o a mi padre, mi familia, lo que sea, con mi tiempo, con mi trabajo, con mi dinero, les estoy pagando lo que considero que les debo. ¿Vale? Eso genera una deuda emocional. Esto es muy importante, la sensación de que le debo. Siempre le debo, quiere decir, nunca va a ser suficiente lo que le des, a menos que cures eso. ¿Sí? Importantes. Por último, porque hoy son muchas cosas que me gustaría más preguntas para que lo pudiéramos ver en directo, si queréis, es que te hicieras esta pregunta.
si tuvieras una intención positiva, tu conflicto de dinero, ¿qué crees que que te enseña? ¿O qué enseñanza te ha traído el conflicto con el dinero? ¿Sí? Es pensar al revés. Normalmente no pensamos así. ¿Sí? Pero yo te diría, ¿qué sientes? ¿En qué crees que te ha podido ayudar el no tener lo suficiente? Que si no te hubiera pasado esto, nunca hubieras aprendido eso. Por ejemplo, mi experiencia me ha dado cuenta que el no tener me ha generado valor personal en mí. Porque todo lo que he podido conseguir en mi vida, yo he tenido que creer en mí para poder llegar a eso. ¿Sí? Por lo tanto, para mí me enseñó el valor, ¿sí? Mi valor personal. Decir, ostras, sí que podía. Creí que no podía por no tener y al final lo conseguí. ¿Sí? Por lo tanto, es una gran enseñanza para mí. ¿Qué quiere decir eso? Tu conflicto de dinero está ahí para que tú te des cuenta de eso. En el momento que tú resuelves eso, ese problema ya no lo tendrás. ¿Sí? Ahora me gustaría, si queréis, que podamos charlar un poco. ¿Vale? Te propongo este entrenamiento de 4 semanas, en el cual nos veríamos 4 sábados, en el que estaríamos de 2 a 3 horas cada sábado, en el cual trabajaríamos todas estas temáticas. Es importante que tenemos que pasar la mayoría de carpetas en 4 semanas, en 4 sábados. Más o menos estaríamos 10 horas o incluso más en el total del taller, ¿vale? Donde estaremos trabajando mucho a nivel inconsciente, los patrones de los padres, creencias, todo esto. Te enseñaré maneras. Trabajaremos, por supuesto, el transgeneracional de una manera así más privada. Es algo que no entraremos mucha gente para que pueda ser bastante personalizado. Y sobre todo, es decir, hacemos estos 4 meses de limpieza y yo te doy las herramientas para que tú consigas continuar, ¿sí? Y Iriada me dice, trabajando algunas memorias se desbloquean otras, porque yo veo que tengo todo. Totalmente. Hay veces que es como si es como si fuera un pulpo, ¿sí? Hay una creencia raíz donde están atadas 5, 6, 7, lo que sea. Saco esta y saco todas. ¿Sí? Y empezaremos el sábado 27, ¿sí? Importante tener en cuenta eso. El valor del curso de las 4 semanas tiene, en verdad, este valor, 127 euros, pero para mí, ya que estás aquí y que confías, hago la oferta especial. Quien lo haya querido y por estar aquí, por valoraros. Uy, Paquita, espera que Paquita. Ahí. Y por asistir aquí a esta conferencia, el precio que quedaría sería este, ¿sí? En el cual estaríamos estas 4 semanas intensas, ¿sí? Ahora te quitaré compartir pantalla.